Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. El 11 de septiembre falleció Alberto Fujimori, quien fue presidente de Perú del 90 al 2000 en una victoria contra Mario Vargas Llosa realmente inesperada, casi como la de Pedro Castillo la describían algunos analistas políticos, o sea que tenía 0% y de la nada ¡pac! Se fue a la segunda vuelta con Vargas Llosa que parecía que iba a ganar. Y la verdad es que Fujimori es una figura sumamente disputada en el Perú, que despierta cariño y odio por ambos lados. Falleció a los 86 años, tuvo cuatro hijos, estuvo casado con Susana Iguchi, su primera esposa, con la cual también hay mucha polémica. Es muy interesante la historia de Fujimori. Fue velado el jueves 12 en la sede del Ministerio de Cultura. Recibió los honores de Estado en Palacio de Gobierno por parte de la mandataria Dina Boluarte y ministros, nada más y nada menos. Y la misa de cuerpo presente se realizó en el Gran Teatro Nacional, repleto, increíble. Me vi las declaraciones de los hijos en San Borja, distrito limeño. Y el sepelio fue en el cementerio Campo Fe de Huachipa. Realmente, como digo, del 90 al 2000, la historia va mucho más allá del personaje en sí. Es realmente una dinastía los Fujimoris en el Perú. Y realmente los medios de comunicación tradicionales ya tienen bastante dictaminado cuál es la figura de Fujimori, que es la figura de un dictador, que ni sé qué, que ni sé cuánto, ustedes saben cuál es el discurso. Pero a mí me gusta ver el lado B de las cosas y no creer necesariamente lo que dicen los medios de comunicación tradicionales. Para esto he traído en mi opinión, uno de los, no voy a decir de los mejores analistas políticos peruanos, sino de Latinoamérica en general. De hecho, me estoy viendo su serie Ecos del Saber, que está subida en su canal de YouTube, la estoy disfrutando mucho. Así que presento a Miklos Lucas, que está con nosotros. Miklos, querido, gracias por estar. Bienvenido a nuestra casa. Ricardo, un gusto estar contigo nuevamente. Un abrazo para toda la gente allá en Ecuador y bueno, contento de estar nuevamente contigo. Miklos, bueno, Alberto Fujimori, pues le ganó las elecciones a Vargas Llosa, para no irnos muy atrás, porque podríamos empezar a hablar desde sus padres que llegaron de Japón, desde su esposa, que la familia de la esposa no quería que se case con el papá de Fujimori, su niñez repartiendo flores, bueno, realmente desde su rectorado en la universidad, que Alan García le propuso el Ministerio de Educación y de la nada llegó al poder. ¿Tú cómo calificarías lo que fue la presidencia de Fujimori a despecto de lo que dicen todas las personas que simplemente lo tildan como un dictador corrupto? Bueno, lo voy a definir de esta manera. En la historia del Perú republicano hay un antes y un después de Fujimori. Yo creo que esa sola observación marca el peso, la influencia y el impacto que tuvo el presidente Fujimori en la historia del Perú, ¿no? Como bien dices, él fue una persona de muy bajo perfil, se dedicó a la academia, era un ingeniero agrónomo que se especializó en matemática, becado a Europa en la Universidad de Estrasburgo, también estuvo en Wisconsin. Era un hombre muy meticuloso, poco confiado, pero tenía siempre esa formación, ¿no? Esa ética nipona de trabajo, de esfuerzo, habiendo llegado con su familia, ¿no? Habiendo llegado sus padres de una situación muy, muy complicada, fue hijo de inmigrantes, entonces él vivió una situación difícil. Es un hombre que se hizo solo. Creo que eso es muy importante. En 1990, cuando él decide participar en las elecciones presidenciales, el Perú estaba en una situación crítica. Yo lo defino como una Afganozuela. El Perú era Afganozuela. La Ujú. violencia de Afganistán y la hiperinflación de Venezuela, gracias en gran parte al terrorismo criminal de este movimiento de extrema izquierda que era Sendero Luminoso, Ujú. un marxismo maoísta, leninista, muy violento, y también por la incompetencia de la gestión económica y de la gestión del país por parte del primer gobierno de Alan García, ¿no? Aquí, quien se reivindica en su segundo gobierno, pero en el primer gobierno fue un desastre. Fujimori recibe un país con 2.2 millones, 2.2 millón por ciento de inflación. Para que la gente tenga una idea, es como que algo te cueste hoy un sol y en 5 años ese mismo producto te cueste 22.000 soles. Esa es más o menos la dimensión de lo que recibe Fujimori. En un primer gobierno realmente estelar, Fujimori captura a Abimael Guzmán, reduce drásticamente el terrorismo del movimiento revolucionario Tupac Amaru, que era otro movimiento de izquierda terrorista, controla la hiperinflación, llama a la inversión extranjera directa. Increíblemente, los países apuestan
por el Perú, sobre todo en el caso de Telefónica de España, que fue una compra del sistema de telefonía muy, muy importante, reestructura la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo. El Perú se inserta en el sistema financiero internacional y el Perú se recupera terriblemente, o sea, se recupera radicalmente en 5 años. Eso le permite a él ganar cómodamente la reelección en 1995 contra Javier Pérez de Cuellar. Ahora, con respecto al tema del dictador, el mote de dictador le cae cuando decide disolver el Congreso de la República el 5 de abril de 1992. Ujú. ¿Por qué lo hace? Y esto, ojo, que lo recuerde la historia, porque la historia no lo recuerda. Fujimori tuvo el apoyo de 9 de cada 10 peruanos. Que Ujú. no se olvide esta cifra. 9 de cada 10 peruanos apoyaron la disolución del Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso solamente existía para bloquear los proyectos de ley de Ujú. Fujimori. Fujimori no había ganado mayoría parlamentaria. Se le hacía muy difícil gobernar, podía gobernar con ciertos decretos de emergencia, pero necesitaba legislación. Y los parlamentarios, sobre todo los de izquierda y los del APRA, que lo apoyaron contra Vargas Llosa a cambio de alguna cuota de poder que Fujimori no les dio. En retribución, en venganza, le empezaron a generar dificultades en su gobierno. Y es por eso que Fujimori disuelve el Congreso. Yo recuerdo esa fecha y yo como peruano celebro esa fecha. Ujú. Y fue profundamente democrática porque la inmensa mayoría de peruanos respaldamos. Y fue una decisión correcta porque le permitió gobernar. Miklos, y tú votaste, ya yéndonos un poco a las elecciones del 90, estaba Mario Vargas Llosa, no figuraba Fujimori al principio, hace la campaña en el camión recorriendo prácticamente todo el Perú. Yo veía que habían personas de todos los lados del Perú haciendo filas desde las 6 de la mañana en el Gran Teatro Nacional, desde el 12 de septiembre. Me pareció una cosa impresionante. Es más, me pareció increíble. Nunca había visto en un funeral que la gente esté tan conectada en el funeral que cada vez que pronunciaba algo Keiko o Kenji, la gente gritaba casi como en adoración a Alberto Fujimori. Pero lo que te quiero preguntar es, ¿tú votaste por Alberto o votaste por Vargas Llosa o votaste por otro del pelotón? Yo En en el esa 90. elección no voté porque era menor de edad todavía. Eras menor de edad Así todavía. que sí. Ya Pero la bueno, pero hubieras segunda, votado, tu familia votó por Fujimori, por Vargas Llosa, ¿qué se hablaba en la mesa de la casa? curiosamente, mi padre, que es inmigrante húngaro, votó por Fujimori. Mi madre no votó por Fujimori. ¿Votó por Vargas Llosa o votó por Votó otro? por Vargas Llosa, sí. Ya, Y en la... sí, y tengo una. No, Y Vargas Llosa era, bueno, era intelectual, estaba con la élite, liberal en la economía. ¿Tú cómo describes a Fujimori en ese sentido? O sea, uno era derecha liberal y otro era derecha conservadora. Hay algunos sectores que dicen que Fujimori realmente empieza desde la izquierda y después se va derechizando. ¿Tú cómo lo describirías a costa de Vargas Llosa, que era la típica derecha liberal latinoamericana, ¿no? claro, Vargas Llosa se lanza con una plataforma que se llama el FREDEMO, el Frente Democrático, que era una plataforma de derecha, sobre todo derecha mercantilista económica, ¿ok? Y todas las No. élites empresariales del país apoyaron a Vargas Llosa. El caso de Fujimori, no. Fujimori, de hecho, su formación, su bagaje ideológico es principalmente de izquierda, pero Ujú. no una izquierda marxista. Yo hablaría más de un socialismo, ¿no? Un No. socialismo tradicional. Lo que pasa es que obviamente había una tremenda diferencia en cuanto al alcance de los personajes. Vargas Llosa era un novelista muy reconocido a nivel internacional. El caso de Fujimori era un tipo japonés de bajo perfil. Y Ujú. nadie reventaba un cohete por Fujimori, pero obviamente cuando ya pasan las encuestas ¿no? Ujú. Un mes antes de la primera vuelta y empieza a crecer el fenómeno Fujimori, lo que llaman el tsunami Fujimori. Ujú. De hecho, empiezan a tomar la atención. El Fredemo había gastado casi $1 millón en propaganda política. Eso fue visto como un cachetadón en un país que se estaba muriendo de hambre. Mientras que Fujimori solamente tenía un comercial de 15 segundos, donde Ujú. salía manejando un tractor, tirando unos pescados a unas cajas y su lema que era honradez, tecnología y trabajo. Y Ujú. después, cuando pasa la segunda vuelta, y hay un famosísimo debate entre Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori, de hecho, Vargas Llosa llama a Fujimori unos días antes para decirle que le cedía la presidencia, que ya no quería competir,
y Fujimori le dice, no, tenemos que ir a segunda vuelta porque de otra manera mi triunfo no va a ser legítimo. Eso Ya. Mario Vargas Llosa, que sabía que iba a perder esa segunda vuelta, nunca se lo perdonó a Fujimori. Por eso se puede explicar el odio visceral que Mario Vargas Llosa le tenía a Fujimori, porque Fujimori lo humilló literalmente. Y Ya. recuerdo que en el debate para la segunda vuelta, Fujimori no se refería a Mario Vargas Llosa como Vargas Llosa, lo trató como Mario Vargas, es Ya. decir, dándole, ¿no? Degradándolo. Y Claro. el chino, como cariñosamente lo conocemos a Fujimori, lanzó un eslogan que para mí ha sido una de las grandes joyas intelectuales del marketing político internacional, cuando se denominaba un peruano como tú. Ujú. Un Claro. peruano. Entonces, claro, la gente, los indígenas, la gente de provincia se sintió identificado con este japonesito a quien, ¿no? Deben haberlo marginado también, deben haberlo tratado mal. Y un peruano como tú y el trato de Mario Vargas, al final Fujimori lo arrasó en la segunda vuelta y tuvo un triunfo legítimo. Ese fue más o menos el contexto en el cual se da la victoria de Fujimori. Contó con una gran aprobación popular y sobre todo ya cuando te digo estas medidas económicas, el shock económico que fue muy duro, donde tuvo que sincerarse el precio de las cosas porque estaban siendo subsidiadas con un Estado que no tenía dinero y que costó mucho a los peruanos, pero ya el Perú empezó a tenerle confianza a Fujimori y con el autogolpe de abril del 92 se inicia un nuevo camino y la captura de Abimael Guzmán el 12 de septiembre de 1992. Que curiosamente, ¿no? Tú comentabas el velatorio Ajá. que fue el 12 de septiembre, el jueves empieza. El jueves Ah, 12 de septiembre ven a los restos de Fujimori a concurrencia masiva y ese mismo día celebramos la captura de Abimael Guzmán. Hay una cuestión poética en eso, realmente. sí, total. Es una victoria post-mortem del Gran Chino. Miklos, bueno, el plan económico de Fujimori se conoció como el Fujishock, con Ujú, inflación, privatizaciones. Como tú dices, encarceló a Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso. Y otro de los grandes momentos que lo escojo específicamente porque me parece, tal vez es un día histórico para los peruanos, es cuando el movimiento revolucionario Tupac Amaru se tomó la embajada japonesa, estando la madre de Fujimori adentro de la embajada. Habían 800 personas en un principio, y después de 122 días, 126 días, 122, 126, encontré varias fuentes que decían un día más, un día menos. Finalmente se logró rescatar a todos los rehenes, con la excepción de uno que falleció. Después de haber sido reelegido el 95, me imagino que eso fue una inyección de adrenalina para el Perú después de haber elegido nuevamente a Fujimori, sabiendo que ya que él quería lanzarse otra vez el 2000 porque decía que la del 90 no valía, ¿no? ujú. Bueno, la captura de la embajada por parte del MRTA también fue otro momento muy, muy complicado para el país. Lo que no se recuerda es que en ese momento también el Perú estaba, había una recesión en ciernes, ¿no? Que se materializa y que ya se agudiza el año 97. No sé si recuerdas el efecto tequila, el efecto vodka, cuando Rusia entra en crisis económica, por un efecto principalmente de mercados en Tailandia, ¿no? Hay un efecto dominó en la economía asiática, cae Rusia, cae México, y era una coyuntura económica complicada. El Perú estaba pasando momentos duros y sucede esta toma. Fujimori jamás negoció con los terroristas. Dijo eh, Pero que no mandó, lo iba a pero hacer. Miklos mandó a su ministro de Educación, me parece, y a un arzobispo. ¿Quién mandó a esas personas a negociar? ¿O eran Fue simplemente para Fujimori. aguantar el tiempo? No, 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 claro, fue Fujimori, pero era parte de la estrategia, ¿no? A quien mandó fue principalmente al cardenal Juan Luis Cipriani, un Ujú. gran baluarte en ese proceso de negociación que de alguna u otra manera se permitió ganar tiempo sin que el cardenal lo supiera, ¿no? Pero también de amansar un poco a los terroristas que estaban muy, muy envalentonados y eran muy violentos. Fujimori, de hecho, viaja a Canadá, viaja a Cuba, se reúne con el primer ministro de Japón, Ryutaro Hashimoto, no recuerdo el nombre, Ujú. tratando de encontrar una solución y Hashimoto le dice, ni se le ocurra intervenir la embajada japonesa porque es territorio del Japón y si lo Ujú. hace y hay muertos, el Perú va a pagar las consecuencias. Imagínate con ese antecedente. Y Fujimori ordena finalmente el ataque a ¿no? a la embajada. El único que muere fue un juez, el juez Justi, que muere por un paro cardíaco, no muere ni siquiera por bala. Y Ujú. todos los rehenes fueron rescatados y murieron los 13
los 13 terroristas. Fue un momento realmente de enorme orgullo para los peruanos. Miklos, te quiero hacer un par de preguntas un poco más larguitas, ya que tienes poco tiempo. La primera que te quiero preguntar es la figura de Vladimiro Montesino, Montesinos. que fue el director, uno de los asesores principales de Fujimori, de la SIN, del Servicio de Inteligencia Nacional. Y por supuesto Montesinos tiene una historia bastante peculiar porque fue militar, viajó a un montón de países, en un momento casi se le pone pena de muerte por traición a la patria porque iba a visitar países que no había visitado, o sea que no tenía permiso, compartió secretos de Estado con la CIA, con los Estados Unidos, entonces era una persona muy bien conectada. Y ayer, entre todos los analistas políticos internacionales que leí, que el 95% estaban realmente contentos, lamentablemente, por el fallecimiento de Fujimori. De hecho, vi uno que se alegraba que me parece que las cloacas del Gran Teatro Nacional o de la iglesia estaban con problemas y que por eso apestaba y le parecía justicia divina, no sé, una cantidad de tonterías. Pero algo que me sorprendió es que uno dijo que realmente el nacimiento de Fujimori fue Montesinos, porque Montesinos logró que un candidato que nada tenía que hacer en política peruana se alce con la mano del pueblo. O sea, más o menos fue el vínculo entre Fujimori y el pueblo. ¿Qué tan cierto es eso? Eso es absurdo. Montesinos llega después. Fujimori lo convoca al Servicio de Inteligencia Nacional como director del Servicio de Inteligencia Nacional y sobre todo le encomienda la única gran misión de Montesinos era combatir el terrorismo. Esa No. fue su misión. Pero Ahora, no es cierto que como Montesinos tenía vínculos con Estados Unidos, al final Estados no, Unidos se dio la vuelta y dejó de apoyar a no. Vargas Llosa y apoyó a Fujimori. No es cierto. No, 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 esas son estupideces que algún drogadicto debe haber escrito ahí por ahí. Entonces, no hay que tomar en serio a algún idiota que haya escrito eso, hay que retirarlo del análisis político. Eso no es cierto. Eh, entra Montesinos y ojo, como te decía, Fujimori era un hombre eh, muy, muy retraído, muy tímido y también poco confiado. Yo puedo Ujú. decir acá a título personal, yo visité al presidente casi 15 veces en prisión, Sí, en la Diroes, sí, por tenías supuesto, una relación con él. yo tuve una relación, no voy a decir de amistad, pero sí de gran cercanía. Yo era una acompañante que lo visitaba para conversar sobre política, ¿no? Sobre cosas que ocurriesen afuera. Él se interesaba mucho en conversar conmigo porque yo no iba a pedirle favores, yo iba simplemente a hablar con él, ¿no? Y Ujú. lo pasábamos muy bien, pasé varias horas ¿no? visitándolo en la Diro de Senate, en la cárcel, y era un Ujú. hombre muy, muy, conmigo se abrió mucho, tuvimos una bonita relación. Pero yo puedo decir que él era un hombre muy desconfiado, Ujú. precisamente ¿no? Y también tenía una tendencia al micromanagement, le gustaba gestionar todo, ¿no? Muy Mira. obsesivo con los resultados. Ujú. Entonces, al ser un hombre de poca confianza, se rodea de pocas personas. Y en el caso de Montesinos, la corrupción está probada, los millones de dólares que desvió están probados, pero Montesinos le dio resultados concretos, la lucha con Sendero. O sea, la lucha Claro. con el terrorismo, le guste o no a la gente, Claro, cumplió, por decirlo, cumplió. se debe en gran parte a Montesinos. O sea, no, lo cortés no quita lo valiente, el tipo es un corrupto y un ladrón, pero la lucha antisubversiva, gran mérito es de Montesinos. Y eso Fujimori lo vio. Y como era un hombre poco confiado y además en algún momento también sujeto al ataque de la prensa, sobre todo la prensa de izquierda que no le perdonaba la destrucción de Sendero y del MRTA, se empieza a retraer más porque la prensa lo empieza a tratar con cierta hostilidad. Sí. Entonces no escuchaba, no prestaba atención realmente a los avisos, ¿no? Y al final, cuando todo esto revienta, sobre todo la fuga de Montesinos en el año 2000, ya era muy tarde. Y lo que hay que hacer en este caso, con absoluta justicia, hay que decir que el gran error de Fujimori, la gran falla de Fujimori fue no prescindir de Montesinos a tiempo. Y ese es un error de carácter político, no es un error penal. De ahí por esa asociación a Fujimori lo que hicieron, ¿no? Lo Sí. llenaron de juicios por corrupción, no le han encontrado ni un sol, pero lo metieron preso 25 años, lo condenaron a prisión precisamente por esta relación, ¿no? Pero ese es un error político, no es un error penal, no es un crimen, es un error político. Justamente con eso quiero terminar, Miklo. Sé que tienes poco tiempo.
entiendo que Fujimori se va el 2000 del Perú, renuncia por fax desde el Japón y quiso regresar. Él quiso más o menos hacer la maniobra de que el pueblo peruano quería que vuelva, que esté 5 años más. En Perú son 5 años, en Ecuador son 4. Y se va al Japón y después cuando quiere regresar, años después, me parece que fue 2005, 2006, regresa por Santiago de Chile y ahí lo capturan. Y el año 2009, ustedes saben, estos temas legales se toman bastantes años, fue condenado por 25 años por secuestro agravado, lesiones, crímenes contra la humanidad. Fueron como 6 sentencias, que sumadas daban como 30 y pico de años, le sumaron 7 años, no sé por qué otra cosa. Te pregunto, primero, si te pareció bien que iba a la reelección o que quería ir a la reelección. Segundo, si ya veía que la situación estaba complicada, ¿por qué regresó? Y tercero, ¿las condenas son justas? Y con esto termino, Miklos. Regresó porque lo asesoraron mal. Fujimori no debió regresar. Lo asesoraron mal, le hicieron creer que tenía una chance, ¿no? Porque le hicieron creer que el capital político que tenía le permitiría dar batalla judicial en el Perú. Y Ujú. eso no pasó. Así que fue un error de cálculo nuevamente por mal asesoramiento. Con respecto a lo de, ¿qué me preguntaste lo otro, perdón? Te pregunté lo de por qué regresó y de querer relanzarse, ese juego que Ajá, decía, bueno, ahí está sí, la nueva constitución del 93, entonces son dos reelecciones. ¿Te pareció sí. bien que tomas esa Eh, postura? esa fue me estás hablando de la reelección del 2000. Ajá. Eh, a ver, no era te voy a decir a título personal, legalmente no era viable. Esa es lo que se llama la reinterpretación, ¿no? De la Constitución o la interpretación auténtica que le decían, ¿no? No debió postularse en 2000, definitivamente. Pero puedo decir que no debiendo haberse postulado el 2000, hubiese ganado fácilmente, porque el apoyo que tenía era enorme. Pero bueno, hubiera tenido que esperar. Ujú. Y de ahí, para finalizar, Miklos, el tema del grupo Colina, de los asesinatos a las 25 personas en Barrios Altos y La Cantuta, más todo el peculado que Ah, sí, sí, de sí, que se sí. le acusó, ¿qué hay de cierto en esto? Juicio político, no se le encontró ninguna relación con el Grupo Colina. De hecho, se crea una figura, una argucia legal que es la autoría mediata. Como Fujimori era presidente de la República, él tenía que saber que se había creado ese grupo. Un absurdo. Ujú, No le encontraron nunca un vínculo con ese grupo. Fujimori no lo ordenó. Están los propios testimonios de los miembros del Grupo Colina en juicio, ¿no? Que dicen que no había ninguna relación porque no la había. ujú, Así que sí, fue condenado injustamente. Lo suyo no fue un juicio, lo suyo fue un ajusticiamiento político. Y el ujú, juez que lo condenó, César San Martín, es un tipo de antecedentes judiciales muy cuestionables, ¿no? ujú. Ahora hace poco también negociando fallos para familiares y amigos, un tipo de sexta realmente. Esa es la clase de jueces que tenemos en el Perú. ¿Fue el mejor presidente de la historia? Sin ninguna duda, para mí el mejor, eternamente agradecido con el chino, como le decíamos con cariño, sacó un país de la nada totalmente destruido, lo reconstruyó, y eso explica, ¿no? Por qué las élites urbanas de izquierda, que viven como los capitalistas más predatorios, lo detestan tanto, y por qué Fujimori es tan querido en todas las provincias, en las zonas más alejadas del país, por los agricultores, por las comunidades nativas. Es el pueblo realmente el que lo quiere. Y yo siento que ese cariño no va a desaparecer. Los funerales de Fujimori han sido un cachetadón en el hocico a todo este surderío progresista asqueroso, corrupto, filoterrorista, que ha destruido a jóvenes contándoles una historia que no fue, ¿no? Un revisionismo histórico realmente condenable que ha hecho un enorme daño, pero siento que hay una reivindicación enorme al legado del presidente con esta despedida masiva, multitudinaria y llena de cariño, en la cual yo también me incluyo. Eh, Fujimori para mí fue el mejor presidente de la República, nunca he tenido problemas en defenderlo y nunca voy a tener problemas en defender su gobierno, jamás. Creo que fue, sin duda alguna, el mejor presidente de la historia. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.